a dar por iniciada la clase. Tengan todos muy buenos días, ¿verdad? Quisiera saber, es lo primero que siempre pregunto, ustedes lo saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer de la clase anterior. ¿No hay? Y de cualquier otra de las presentaciones que hemos hecho en el ciclo, ¿alguien tiene preguntas o dudas? ¿O quiere agregar, enriquecer en alguna de las presentaciones? Será bienvenido. No, ¿verdad? Entonces, buenos días a todos. Como ustedes recordarán, en la clase anterior estábamos viendo los valores convertibles. Terminamos de verlo, ¿verdad? Concluyendo básicamente con que los valores convertibles son una forma de financiamiento que permite a los inversionistas, o sea, los que dan la plata, de prestamistas, los puede convertir en accionistas, siempre y cuando sea opción del inversor, ¿verdad? Y que esté la oferta, por supuesto, ¿verdad? De parte del propietario, o sea, del deudor. Entonces, empezar como prestamista y terminar como dueño, parte de los dueños de la empresa, pues también es una cuestión muy tentadora. Luego, también la posición que tienen los bonos convertibles a nivel nacional, entonces, donde ellos mostraron una volatilidad baja que las acciones internacionales, o sea, estaban en mejor posición los bonos convertibles que las acciones internacionales. Tenían una mejor posición. Y en términos de rendimiento, pues también, ¿verdad? Los bonos captaron buena parte, la mayor parte, mejor dicho, del repunte del mercado de las acciones de los últimos 5 años. Que después de las crisis que vivió el capitalismo en los años 2006, 2007, 2008, incluyendo 2009, los bonos han poco a poco venido tomando mejores posiciones en los mercados internacionales. Incluso han superado a los mercados de acciones en los últimos 10 años. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema de los valores convertibles. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, iniciamos un nuevo tema. Profesor, solo tengo una respecto a los bonos, cuando tal vez se me puede ayudar a aclarar por qué tienen, digamos, esa clasificación de obligatoriedad y la parte también voluntaria. Entonces, ¿cuándo adquiere el tema de obligatoriedad? Eso es en el pacto inicial, ¿verdad? O sea, en el pacto inicial hay dos opciones. O sea, hacerte los propietarios, los accionistas de la empresa, te dan la opción que al final del periodo poderse convertir en acciones, ya sea de una forma voluntaria o de una forma obligatoria. Obligatoria para los accionistas, porque el deseo de quererse convertir en accionista es tuyo, siempre será tuyo, pero nunca de los accionistas de la empresa. Lo único que, en el caso de que sea voluntario, ¿verdad? Es el accionista el que determina si puedes o no puedes volverte accionista, ¿verdad? Pero al final la decisión siempre la tiene el prestamista, o sea, el que compró el bono. La decisión al final es voluntaria, acepta o no acepta. En cambio, cuando hay obligatoriedad, el accionista está obligado a convertir esa acción, siempre y cuando el poseedor del bono lo quiera. Para el poseedor del bono siempre va a ser voluntaria la opción, ¿no? Siempre va a ser voluntaria la opción. ¿Alguien
Perdone que le interrumpa. Alguien se le ha activado el micrófono y no permite escuchar. Si podrían apagarlo, por favor. Gracias. Exacto, ya lo apagó. Gracias. Ok, gracias, Igual. Lo que te decía, el voluntario es que al final quien tiene la decisión aceptar o rechazar la oportunidad de ser accionista la tiene el dueño del bono, aunque tiene que contar con la voluntad también del accionista. Si el accionista quiere, entonces sí se puede, ¿verdad? En cambio, cuando el bono es convertible con obligatoriedad, eso significa que el accionista tiene la obligación de aceptar la convertibilidad de bonos en acciones, aunque la voluntad de hacerlo o no hacerlo, eso está únicamente del lado del poseedor del bono. Él es al final el que toma la decisión, ¿verdad?, de convertirse o no convertirse en accionista. Pero cuando hay obligatoriedad, el accionista está obligado a aceptar la decisión del poseedor del bono, sea que se convierta o que no se convierta en accionista el poseedor del bono. No sé si te queda claro ahora, Francisco. Sí, profesor, ya. Parte de, o sea, el derecho, digamos, que se adquiere a partir de ese contrato o del pacto que se hace desde un inicio. De ahí depende todo lo demás. De ahí depende todo lo demás. Sí. O sea, si es convertible obligatorio o voluntariamente. Voluntariamente significa que es el accionista el que va a decidir. Aunque siempre el propietario del bono puede manifestar su voluntad de quererse convertir, pero eso depende de la voluntad del accionista, ¿verdad? En cambio, en el caso cuando es obligatoriedad, el bono puede manifestar su deseo de convertirse en accionista y el accionista está obligado a aceptar esa decisión o ese deseo del poseedor del bono. Y tiene que hacerlo, le guste o no le gusta, tiene que hacerlo accionista. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Gracias, profesor. Excelente, Francisco, tus órdenes. Bien, no hay más dudas, no hay más preguntas. Sobre temas anteriores, no hay más preguntas. Muy bien, comenzamos con el nuevo tema. Presupuesto de efectivo. ¿Qué para ustedes cuando oyen mencionar ese término, presupuesto de efectivo, qué se les viene a la mente? ¿Qué es eso? ¿Qué es un presupuesto de efectivo? Profesor, por lo que hemos visto, pues estamos hablando acá de un plan de manejo. En este caso, pues se delimita al efectivo, ¿verdad? Pues está el presupuesto de gastos, por ejemplo, de la nación, es cómo se va a administrar todos los recursos del país, ¿verdad? En este caso, presupuesto efectivo para mí es el plan o el plan para el manejo del efectivo. Ok, correcto. Entonces, ¿qué significa el supuesto? Es el suponer algo, ¿verdad? Presupuesto, suponer algo antes de que sucedan las cosas. Antes. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, cuando estoy presupuestando el efectivo, lo que estoy haciendo es planificando el comportamiento de ese efectivo con anticipación. O sea, no es establecer lo que ya ha sucedido o está sucediendo, sino que en base a lo que va a suceder. ¿Para cuándo se planifica? Por supuesto, y es lógico que se va a planificar para el siguiente periodo contable. O sea, ahorita debería estarse haciendo los presupuestos de efectivo para el otro año. Es decir, ¿cómo quieren ustedes que se comporte el efectivo? Eso nos va a permitir ver varias aristas cuando estemos elaborando ese presupuesto. Veamos cuáles podrían ser esas aristas. Primero, definamos qué es el presupuesto, ya en una forma más académica. Es el cálculo anticipado de entradas y salidas de dinero en efectivo
cálculo anticipado de entradas y salidas de efectivo. Cuando me refiero al efectivo, acuérdense que el efectivo lo tenemos en caja o lo tenemos en banco, ¿verdad? O sea, están en las dos cuentas. Una parte está en caja, que es la que mantengo en la empresa, y otra parte está en banco, ¿verdad? Que es lo que mantengo en un banco, en uno o varios bancos, ¿verdad? Y eso muestra el pronóstico de las entradas y salidas de efectivo. Fíjese, calculo por anticipado. Y al calcular por anticipado, estoy pronosticando cómo van a ser las entradas y salidas de efectivo futuro de una empresa en un periodo determinado. O sea, al anticipar ese cálculo, estoy pronosticando, ¿verdad? Estoy pronosticando cómo van a ser las futuras entradas y salidas de dinero. Cuánto va a entrar, cuánto va a salir, por qué va a entrar, por qué va a salir, etcétera, ¿verdad? Eso es una definición de lo que es el presupuesto de efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta primera definición? ¿Algún comentario incluso? ¿O algún enriquecimiento al concepto? Será bienvenido siempre. O una crítica también, ¿verdad? Acuérdense que yo siempre soy abierto a las críticas y en ningún momento me voy a ofender siempre y cuando la crítica sea constructiva, ¿verdad? Sino que al contrario, yo lo agradezco cuando me hacen críticas constructivas. Bien, no hay, seguimos. La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la disponibilidad del efectivo. ¿Para qué? Para saber si vamos a tener pérdidas o excedentes de efectivo. Y dependiendo de esa previsión, si vamos a tener pérdidas o exceso de efectivo, entonces en base a ello tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para curar la posible pérdida de efectivo? ¿O qué voy a hacer con el excedente de efectivo? Si eso es lo que me está dando la previsión, eso es lo que me está dando ese presupuesto de efectivo, o esa previsión del comportamiento del efectivo, ¿verdad? Si me da pérdida, ¿qué voy a hacer para enfrentarlo? O sea, no esperar al momento en que se lleguen las pérdidas, sino que eso me permite tomar medidas para que esa pérdida no suceda. O, si sucede, que tenga el menor impacto posible, ¿verdad? O sea, si no hay manera de detener esa pérdida, pues entonces tratar de buscar mecanismos que me ayuden a minimizar esas pérdidas. Y si voy a tener excedente, ¿qué voy a hacer con ese excedente? Sabemos que nosotros que si hay excedente y no lo utilizamos, estamos perdiendo la oportunidad de obtener ganancias. Porque un dinero muerto, estático, ¿qué me va a producir? Nada. Nada. Solamente el bulto, ¿verdad? De tener ese dinero ahí, pero no me está produciendo nada. Entonces, eso me está generando pérdida. ¿Qué es lo que me genera? ¿Qué pérdida me genera? El que no me dé ninguna rentabilidad, no me dé ninguna utilidad. Entonces, ambas decisiones yo las tengo que prever. ¿Para qué? Para tomar las decisiones y tratar de evitar o las pérdidas de efectivo o los excedentes de efectivo. Para eso también es que nos sirve el presupuesto de efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Sigamos. Nos muestra también la relación directa entre los activos y pasivos circulantes y corrientes. ¿Qué son los activos circulantes o corrientes? ¿Alguien que me indique la mano? Ok, Jorge Ariel. Sí, ¿Qué son los activos circulantes? el dinero que tiene una empresa en circulación. Solo eso. Y los bienes también. Bienes ¿Qué inmuebles, supongo. Profesor, ¿Sí?
de acuerdo a lo que hemos visto en clase, correspondería a todas las deudas que tiene tiene la empresa con un plazo que no exceda el año, ¿verdad? Ese es el Estamos caso de hablando de, los ajá, pasivo circulante o corriente. circulantes, sí. Aquí todas aquellas deudas cuyo plazo es inferior a un año. Ese es el pasivo circulante. Jorge me está ahorita ayudando a definir cuál es el activo circulante. Oh, perdón, me había confundido. Ok, no hay problema. Te adelantaste y no importa, mejor ir adelante que ir atrasado. Ajá, Jorge Ariel. Sí, eso, todo el dinero que genera una empresa, supongo. O sea, todo el dinero que circula dentro de una empresa. Y solo el dinero. Bueno, también, como le dije, también los bienes que tiene la empresa. Pero ¿qué viene? El edificio Los es bienes un pueden ser activo muebles o inmuebles, es un bien inmueble. que circulan. Eso están ahí estáticos. Ujú, caja, el dinero de caja y eso. Caja, ¿verdad? Por supuesto, el efectivo, como tú lo acabas de decir, que está en caja o que Ajá, está en banco, ¿verdad? ajá, Circula porque entra y sale. Pero ajá. los Los bienes usuarios, como ¿bien? mobiliario, esos no circulan, eso ahí se mantiene. Sí, entonces sí, me confundí un poquito. ¿No? Me confundí un poco. Ok, ya dijimos dos, ¿verdad? Efectivo y caja. Vamos a preguntarle a Kenia, Marilyn. Kenia, Kenia Madeline Villatoro. Ya está en el closet. Kenia Madeline a la una. Kenia Madeline a las dos. Hola, licenciado. Es que Mae está teniendo problemas con el micrófono. Me acaba de escribir por WhatsApp. Reenvíame eso, por favor. Eso que te mandó, Stephanie. ¿Cómo se lo mando si es por WhatsApp? ¿Eh? ¿Todo? Copiame la pantalla y me lo mandas. Licenciado, ¿Sí? yo ahora ingresé unos minutos más tarde a la clase, pero antes de eso le escribí ¿cómo se llama? Al Ah, campus virtual. ok, excelente. Ahí voy a ver yo eso, no hay problema, Paulina. ¿Verdad? Ok, Kenia no está, ¿verdad? Se ha conectado, pero no está presente. Vamos a ver aquí a Lilian Lisette Sarabia. Lilian Lisette Sarabia. Imagínense que hoy fuera el examen, que hoy fuera el laboratorio, ¿cómo les diría? Sí, dígame. No sé si se me escucha. Sí, te escucho perfectamente, Lilian. Estábamos definiendo cuáles son las cuentas que participan del activo circulante. Ya Jorge Ariel dijo que era eh, caja, bancos y cuáles otras. Activo circulante o corriente, que también se le llama activo corriente o activo circulante. Significan lo mismo. Ajá, Lilian. Creo que podrían ser también los documentos por cobrar. Documentos por cobrar, correcto. Algunos deudores, no sé, deudores. Sí, Ajá, deudores a favor, sí, deudores porque le deben a la empresa, ¿verdad? sí. Deudores cuyo plazo sea inferior a un año, por supuesto, ¿verdad? Ujú, O sea, que le deban a la empresa y cuyo plazo de pago sea inferior a un año. Solo, sí. o sea, todas las cuentas por cobrar, en otras palabras, ¿verdad? Podemos resumir. O sea que tenemos Ujú. bancos, tenemos cajas, cuentas por cobrar, una falta, una cuenta falta. Marlene Guadalupe, Alonso, Aquí ya estoy, abajo del escritorio. ajá,
¿Cuál sería la que falta de las cuentas de activos circulantes? No estoy participar. segura, pero bueno, si quiere la palabra mi compañero. Leonardo, dime. Sí, ahí está, se podría mencionar como los productos en existencia Correcto, la mercadería. Todo eso está o circulando. mercadería, Va y viene. una de esas dos. Hasta se Creo que va es lo mismo. y regresa cuando vendo, ¿verdad? Y se va también cuando doy mercadería al crédito, pero regresa cuando me pagan, siempre y cuando el pago sea en el término de no mayor a un año, ¿verdad? Entonces todo eso es circulante porque está constantemente circulando. Sale la mercadería, entra plata o entran cuentas por cobrar, siempre y cuando sean inferiores, el plazo inferior a un año. Eso está rotando constantemente. Por ahí, este compañero que me está indicando la mano puede expresar lo que desea expresar, que no lo alcanzo a visualizar aquí quién es. Licenciado, yo levanté la mano porque quería opinar sobre la pregunta que estaba haciendo, entonces iba a decir que era el inventario, pero ya mi compañero ya resolvió la... Correcto, correcto. Ajá. Elizabeth, ¿tú Bueno. también quieres decir algo? Yo soy Katie Lisbeth. Ajá. A mí me había preguntado, yo le iba a decir lo mismo eso del inventario, entonces por eso no estaba segura si era el inventario o era en sí los productos. Inventario o producto, que para la venta es lo mismo. O sea, Es lo mismo. la venta es parte del inventario. O sea, contablemente se les dice inventario, Ajá. pero comercialmente se les dice producto, ¿verdad? Contablemente. Mercadería, todo eso. ¿Cómo, perdón? Puede ser productos, mercadería, ¿qué otro término se le podría dar? Producto, mercadería, inventario, ¿verdad? Esos tres. Esos tres, de esa misma manera se les puede llamar a lo que está a la venta, ¿verdad? Ah, O gracias. también se les puede llamar productos para la venta o venta simplemente, ¿verdad? Katie, ¿tú me querías decir algo? No, licenciado, yo era la que estaba hablando hace un momento, que le dije que yo había levantado la mano y que quería opinar, pero ya mi compañera había contestado. Ok, excelente, Katie, ¿verdad? Pero hay alguien más que me tiene ahí levantada la mano y no lo alcanzo a identificar. Valeria Regina. Hola, sí, nada, solo le quería preguntar que si las inversiones temporales también iban. Siempre y cuando sean inferiores a un año, sí. Pueden entrar dentro del activo circulante cuando son inversiones temporales, pero cuyo plazo no exceda de un año. Pueden entrar como activo circulante. O sea, todo lo que se mueve en un año, ¿verdad? Es parte del activo circulante. Y si esa inversión es inferior, el plazo es inferior a un año, está dentro del activo circulante. De lo contrario, pasaría pues al activo fijo. Bien, ¿alguna otra duda? Buenos días, licenciado. Buenos días, dime. Yo le quería preguntar, y con respecto a las letras de cambio, ¿no entrarían en ese grupo? ¿O sí? No, eso decía yo, cuando allí yo metí en un solo paquete, cuando dije cuentas por cobrar, las letras de cambio a favor de la empresa es una cuenta por cobrar, ¿verdad? Por eso lo metí en un solo buzón, pero ahí en cuentas por cobrar entran los créditos, la mercadería vendida al crédito, con un simple documento, la mercadería vendida con firmas de letras de cambio, que tenían letras de cambio por cobrar, o cuando es vendida por medio de un pagaré, ¿verdad? Que entraría a pagaré por cobrar. Entonces, yo lo metí en un solo bolsón, que dije cuentas por cobrar, ¿verdad? Vale, está bien, licenciado, gracias. Ok, excelente, Roxana, para servirte. ¿Alguien más tiene alguna duda? No hay ninguna duda. Entonces seguimos adelante, ¿verdad?
Estoy de una vez respondiendo los comentarios que me ustedes. Entonces, nos muestra la relación directa, dijimos, entre activos y pasivos circulantes corrientes, ya que estos permiten medir la liquidez de cualquier organización. O sea, cuando yo comparo el activo circulante con el pasivo circulante, eso me está permitiendo medir la liquidez de cualquier organización. ¿Qué liquidez tengo? Incluso hay una prueba que se le llama la prueba del ácido, ¿verdad? Que es dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Esa es la prueba de liquidez. Pero si la quiero todavía hacer más estricta, ya solo el dinero en efectivo, ya sea que lo tenga en caja, que lo tenga en banco, entre el total del activo del pasivo circulante. Esa se llama prueba del ácido, pero eso no la vamos a ver acá. Son pruebas financieras, pero no las contempla desgraciadamente el programa, y debería, porque son bien importantes, ¿verdad? Para medir la capacidad de la empresa en diferentes aspectos. Entonces, eso, ¿qué nos está diciendo? Nos permite medir la liquidez. Cuando hablo de la liquidez, cuando hablo de la prueba del ácido, es el nivel de liquidez que yo tengo. ¿Y cuál debería ser el punto idóneo, el punto de equilibrio? De que la empresa posea el efectivo de acuerdo a la deuda que tenga que pagar. O sea que por cada dólar que yo debo tener ese dólar en efectivo. Esa es la prueba del ácido, o sea, en equilibrio. Si yo tengo un dólar de deuda, debo tener un dólar en efectivo para pagar. En eso consiste básicamente la prueba del ácido. Y por eso es que aquí nos está diciendo y nos hace de esa relación, ¿verdad? Que nos muestra la relación directa entre los activos pasivos circulantes y corrientes, ya que al hacer eso nos está permitiendo medir la liquidez de cualquier organización. O sea, si tiene o no tiene capacidad de pago. Eso, un banco, cuando una empresa le pide un crédito, esas evaluaciones las va a hacer para ver si la empresa tiene la capacidad de pago, la capacidad de pagarle la deuda que le va a conceder, ¿verdad? Entonces también pues ese presupuesto efectivo nos permite eso, ver la liquidez de la organización. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, quizás de mi parte comentario. Sí, excelente. Analizando lo que usted nos comenta, si trasladamos esta información al campo práctico, pero no en el ámbito privado, sino en el público, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que la deuda externa supera ya el 90%, 92%, si no me equivoco, y las estimaciones es que si se llegara a concretar todos los préstamos aprobados, porque ya sabemos que algunos han sido aprobados, pero no ratificados, o sea, todavía están en esa fase de negociación, pero si se llegara a materializar toda esa deuda externa, estaríamos llegando al 98% de la deuda. Entonces estamos hablando que de cada dólar 98 centavos se debe. Entonces, si se hace esa prueba de ácido, en este caso concreto, estamos a punto de llegar a una situación bastante compleja, hasta posiblemente de llegar a una situación de impago. Exacto. Ahí tú tienes toda la razón. El Estado, el gobierno principalmente, está obligado a mantener un equilibrio de la economía, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa cuando hablamos del 98% sobre qué? ¿Verdad? Sobre el Producto Interno Bruto. Perdón, el Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Sobre el 98%, llegaríamos a una deuda del 98% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que prácticamente el 98% de la producción interna se va a ir a pagar para deuda. O sea, eso genera un retraso en la economía. Pero eso es una situación que viene agravándose desde la época en que dejó acá de ser presidente Maximiliano Hernández Martínez. O sea, eso no es una novedad, ¿verdad?
de que existe, que nosotros siempre la deuda, en lugar de ir decreciendo, como en el caso de Maximiliano Hernández Martínez, que dejó la deuda apenas en 13 millones de dólares, fíjense bien, 13 millones de dólares. Desde la época de Martínez hasta la fecha, esos 13 millones de deuda se han convertido en casi 19 mil millones de deuda. No son decenas. 13 millones a 19 mil. Ahí ya no estamos hablando de decenas, sino que de miles de millones de deuda. Quiere decir que prácticamente nuestro Producto Interno Bruto ya está comprometido. Pero eso, como digo, no es producto del último gobierno. Eso es producto que se ha venido acumulando desde la época, desde los presidentes posteriores a Maximiliano Hernández Martínez. Porque eso fue una de las cosas buenas que dejó Maximiliano Hernández Martínez. Este señor es condenado por las masacres, ¿verdad? La muerte de 30.000 campesinos en su periodo presidencial. Y por eso es condenado, ¿verdad? Por esa masacre. Y hay muchísima razón. Pero también es de ver que hizo cosas buenas. Y eso, de haber reducido la deuda a 13 millones del país. O sea que dejó al país en una condición con grandes posibilidades de crecimiento. Pero aquí no hubo los empresarios de nuestro país, y yo lo voy a decir una y mil veces, no han tenido nunca una visión de desarrollo del país, que al final ellos se van a beneficiar más. Porque si hay un desarrollo del país, ellos van a ganar más. Pero ahorita a ellos no les interesa eso, les interesa ganar, 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 sin ver de que se están acabando la gallinita de los huevos de oro. Eso es lo que ellos no ven. Y ya estamos en esa condición. Estamos, Francisco lo acaba de decir, estamos con el 98% de deuda del Producto Interno Bruto. O sea que lo que estamos produciendo, el 98%, ya lo debemos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Y para nuestro desarrollo, ¿qué nos queda? Pero como digo, ahora habría que hacer una evaluación de quiénes son los partidos que más han endeudado al país. Y si nosotros lo vemos, los índices de endeudamiento mayores se han tenido y sin tener una justificación, ¿verdad? No confrontable, sin tener una situación difícil de enfrentar, ¿verdad? Han venido endeudando el país. Y esa deuda, ¿quiénes la engrandecieron más? La época del Partido Arena y la época del Frente. Son los que más han endeudado al país. Son los que más deudas, históricamente, desde después de Martínez para acá, los que más dejaron endeudado al país. Y sin tener causas reales para endeudarse. Sin tener causas reales para endeudarse. O sea que en lugar de buscar un desarrollo del país, para ellos les fue más cómodo endeudar al país. Miren qué bonito. ¿No? Que en lugar de buscar un desarrollo, buscan una deuda. Diferente es lo que está pasando actualmente. Como he dicho, el presidente actual es un empresario. Y como empresario, lo que le interesa es ganar. ¿Verdad? Lo que le interesa es ganar. Pero él está endeudado, pero él sí tiene un motivo, ¿verdad?, por el cual endeudarse, y ha sido la pandemia que estamos viviendo. Que si no hubiera eso, y conste que no toda la plata se la han dado, ¿verdad?, si no fuera para eso, a saber cuántos más salvadoreños hubieran muerto a estas alturas. Estaríamos quizás así como allá, como Brasil, como Perú, que allá la gente está muriendo en las calles, ahí en las calles se quedan muertas, se han quedado muertas en la pandemia. Eso no nos ha sucedido acá a nosotros. O sea, ahí sí obligó, porque había una causa real para endeudarse, y sin posibilidades de que le diera tiempo para desarrollar al país. Por eso digo, yo voté por el presidente actual y nunca lo voy a negar, pero ¿por qué voté?
Si yo sé que a los empresarios, ellos van a llegar siempre al poder para beneficiarse a sí mismos. Pero, ¿por qué voté? Porque era la opción menos maligna para el país. O sea, era el menos peor de todos los candidatos que había. Candidatos del PCN, del PDC, de la democracia cristiana, que es lo mismo, Arena, FMLN y Nuevas Ideas, que se fue a través de Ghana, ¿verdad? Era la opción menos peor, porque no tenía una mejor opción. Solo habían peores, no mejores. O sea, era la menor opción. Y de alguna manera lo ha demostrado el hombre, ¿verdad? Lo ha demostrado el hombre. Ahora van a saber mi edad. En mis 67 años de vida, nunca vi que le llevaran la ayuda que le están dando hoy a la gente en una crisis. Y yo puedo hablarles de crisis, terremoto del 65, terremoto del 86, los 2 terremotos del 2001. O sea, por eso es que digo, la mala hierba nunca me he vivido 4 terremotos y aquí estoy vivo, ¿verdad? Y nunca vi que le llevaran esas cosas a la gente más necesitada, a la gente más pobre. Y estoy hablando solo de terremotos. Ya no digamos por otros desastres naturales como tormentas, ¿verdad? El Mitch, para poner un ejemplo, que ha sido de las más devastadoras en nuestro país. Vean, cuando el Mitch a mí me tocó, yo estaba como gerente móvil en el banco y me tocaba viajar por todo el país. Cuando yo iba para una sucursal de allá de Oriente, aquí en el desvío de San Vicente, ahí encontré una peña que tenía la altura más o menos de una casa de 3 plantas. Y el tamaño de esa peña era más o menos de unas 3 o 4 casas. No estoy hablando de las casas de allá, de Soyapango. Estoy hablando de las casas del Escalón. O sea, imagínense el tamaño de esa peña. Había bloqueado la carretera. Imagínense ustedes la magnitud de daño que generó eso en el país. Pero yo no vi aquí que anduvieron repartiendo comida a esa gente. Gente que sus cosechas se las botó completamente. El Mitch. Gente que hubo gente que murió de hambre, producto de la crisis que generó el Mitch. Pero no vi yo que hicieran eso. No vi yo tampoco de tanta gente que salió también perjudicada en su salud. No vi que mejoraran los hospitales públicos. Al contrario, crecieran los hospitales privados, pero no los públicos. Entonces, como digo, siento que no me he equivocado al escoger al menos peor. Porque sí he visto cosas que nunca había visto yo en mi vida. Cosas por la gente más necesitada de nuestro país. Cosas por la gente por la más necesitada. Que tiene sus errores y que posiblemente esté robando. No lo dudo. No lo dudo que eso pueda ser, ¿verdad? Pero por lo menos roba menos que lo que robaron otros. Pero sí se está viendo que está llegando a la población más necesitada. Incluso hasta la menos necesitada. Les digo, aquí en mi casa me trajeron productos víveres, ¿verdad? Producto del reparto que están haciendo. Claro, yo tengo un poquito de conciencia y esos productos así íntegros, incluso me tomé el trabajo de destapar esa caja y estarla saneando con alcohol, producto por producto. Saneé la caja por dentro y por fuera, ya que la había saneado, la fui a regalar a alguien que yo sabía que sí lo necesitaba, a alguien que vive en una canal y que yo conozco. Y vieran qué gran satisfacción se siente ver la cara de alegría. Después cuando uno los encuentra y llega, de ver caras mustias por la aflicción de la crisis que están viviendo. Llegar yo con esa caja de víveres
y de obsequiársela, cómo le cambia el semblante en la cara. Solo eso da una gran satisfacción. Ver cómo cambia el semblante de la gente cuando uno le llega, no a solucionar el problema, sino que a paliar con un poquito su problema. Les digo, yo de esa caja no toqué ni siquiera un grano de frijol. Yo no la necesitaba. Gracias a Dios, mi pensión me alcanza para vivir. Pero hay otra gente que no tiene eso. No tiene ni eso. ¿Y cómo es posible que aquí vemos a gente que andan con un carro cada día? Yo conozco gente que el lunes anda con un carro de último modelo, todos los carros. El martes anda con otro, el miércoles con otro, y todos son de él. Y año con año, cambia los 7 carros. Y esta gente a veces no tiene ni siquiera con qué envolverse. Mucha gente aquí en el país. Entonces, como digo, por eso voté por el menos peor, porque no había una opción mejor, a mi criterio, ¿verdad? Y creo no haberme equivocado porque lo está demostrando. ¿Que roba? Posiblemente sí. Pero es más lo que le ayuda a la gente que lo que roba. Es más el beneficio que genera que el daño que está realizando, ¿verdad? O sea, no voté por un santo. Y lo he dicho siempre, un empresario siempre va a buscar su utilidad. Y si desde el gobierno eso le va a generar utilidad, lógico que lo va a aprovechar esa oportunidad. Y este señor lo debe estar aprovechando. Pero sí, por lo menos reparte un poquito más que los otros. O sea, ha sido menos peor que los demás. Bien, volvamos al tema. Entonces, como digo, la relación directa de los activos y pasivos circulantes corrientes nos permiten medir la liquidez de la empresa, de la organización. O sea, hasta dónde tiene la capacidad de liquidez esa empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O algún comentario, inclusive de lo que yo acabo de decir. Aquí lo que necesita, como digo, es un presidente con visión de país, no con visión empresarial. La visión de país es mucho más grande, incluye la visión empresarial, pero tiene una visión más grande, visión de país. La visión empresarial es parte de la visión del país, pero no es toda la visión del país. Bien, no hay dudas, no hay preguntas, seguimos. Sigamos. Sí, dime. No, sigamos. Ok, excelente. Otro de los objetivos es identificar el comportamiento del flujo de dinero por las entradas y salidas, por las inversiones y por el financiamiento en periodos cortos. En periodos cortos. Es decir, identificar cómo se va a comportar el dinero en sus entradas, en sus salidas, en las inversiones y el financiamiento. Financiamiento que va a recibir o financiamiento que va a dar. Cuando vende el crédito está dando un financiamiento. Pero tienen que ser en periodos cortos, o sea, periodos de un año. Y por supuesto, teniendo identificado estos comportamientos, es más fácil establecer un control sobre esos flujos. Los flujos de entrada, los flujos de salida, los flujos de las inversiones y los flujos de financiamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este otro objetivo? Miren, ustedes a veces me hacen hablar más de lo que debo de hablar de la clase, pero eso les va a agrandar un poquito su capacidad de análisis. Por eso lo hago. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Está claro? Veamos el siguiente objetivo. Analizar si las inversiones en títulos, valeros y otros papeles negociables dan la posibilidad de conservar el poder adquisitivo del dinero. Fíjense bien, analizar si las inversiones en títulos, valores y otros valores o papeles negociables le van a permitir que la empresa conserve el poder adquisitivo del dinero. ¿Qué es el poder adquisitivo del dinero? ¿En qué consiste? ¿Quién me dice? Licenciado, Primero, el poder adquisitivo
adquisitivo del dinero que no es lo que en lo que uno puede ocupar el dinero, digamos, para comprar mercadería, para comprar materia prima. O sea, ¿cuánto vale el dinero en relación a los productos que necesitamos? El poder adquisitivo de dinero es cuánto puedo comprar con cada dólar. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan comparar el valor adquisitivo del dinero antes de la dolarización y después de la dolarización, el poder adquisitivo del dinero. ¿Cuánto valía un colón en la época del colón frente al dólar? Valía 12 centavos de dólar. Valía 12 centavos de dólar. Eso valía el colón. ¿Por qué? Porque el cambio estaba a 8.75 colones por dólar. Y así se ha mantenido. Ese es el cambio oficial. Así se ha mantenido. El cambio oficial es de 8.75 colones por dólar. Aunque el colón ya ni se ve, a pesar de ser la moneda nacional. Ya no se ve. Porque por conveniencia de los empresarios, lo que hicieron fue suprimir el colón y manejar solo dólares en nuestro país, en detrimento de la población, porque a la población le siguen pagando en colones, expresados en dólares, pero le siguen pagando en colones, pero expresados en dólares. Bien, pero no es el caso. En la época del colón, ese ejemplo yo se los he puesto y lo voy a repetir cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Ahí vamos a ver la capacidad de compra, el poder adquisitivo. Esa es la capacidad. El poder adquisitivo es la capacidad de compra. Con un colón, o sea, con 12 centavos de dólar, se compraban 25 tomates. Con un colón. O sea, que esos 25 tomates valían 12 centavos de dólar. ¿Cuánto vale esa bolsita de 25 tomates ahora? Valen $1. Y eso es con suerte, porque en las últimas veces que yo pude apreciar, ya no vienen los 25 tomates en esa bolsita. Vienen como 15 tomates. O sea que el poder adquisitivo ha ido bajando. El poder adquisitivo del dinero. Y aquí no hablo de colones ni de dólares. En nuestro país el poder adquisitivo del dinero ha ido disminuyendo. Porque antes con un colón compraba 25 tomates. Y ahora con $1 no compro ni siquiera esos 25 tomates. O sea, ¿cuál es la capacidad de compra que tiene ahorita la moneda? ¿Eso qué me está significando? Que el poder adquisitivo del dinero ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? El 875%. Eso es lo que ha bajado. ¿Por qué digo el 875? Si si con un colón compraba $25, con $1, ahora compra esos mismos $25 y menos. ¿Eso qué significa? Que el precio de un colón subió a 8.75, o sea, el 875% más, lo que significa el 875 menos de capacidad de compra o de poder adquisitivo del dinero. Y eso es lo que significa el poder adquisitivo. ¿Qué capacidad tengo de comprar por cada dólar? Entonces, eso hay que analizarlo con los títulos valores. Si esos títulos valores en el tiempo van a ser suficientes, por lo menos, de cubrirme la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Por lo menos, si esos títulos valores. Y si todavía quiero ser más visionario e ir más lejos, compararlo no con el poder adquisitivo del dinero, sino que con el poder que tiene ese dinero para producirme utilidad en la empresa. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo voy a invertir en valores, debe producirme por lo menos el mismo porcentaje de utilidad que me produce $1 invertido en mi empresa, por lo menos. Porque de lo contrario, si lo invierto en títulos valores y me va a dar menos rentabilidad de lo que me da lo que tengo invertido, estoy perdiendo el poder adquisitivo de ese dinero. Mejor veo la manera de invertirlo en mi negocio, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo que analizar si al hacer la inversión en títulos valores no estoy cayendo en sub o sobre inversión.
Es decir, si estoy invirtiendo en títulos valores porque estoy subinvirtiendo en mi empresa, y si estoy subinvirtiendo en mi empresa que me puede ser más rentable, entonces ¿cuál es el negocio? Si hemos dicho que los empresarios lo que quieren es utilidad, cuanto más ganancias, para ellos mejor, más me van a felicitar, ¿verdad? Y quizás hasta me aumenten el sueldo si les doy más ganancias, como administrador financiero. Pero si tengo una subinversión, ¿verdad? Porque me está dando pérdida en relación a la utilidad que me da la empresa, entonces estoy subinvirtiendo o estoy sobreinvirtiendo cuando estoy invirtiendo más en títulos valores que en mi empresa, ¿verdad? Y eso, si me está dando más utilidad esa sobreinversión que la que me da la empresa, está bien, pero hasta cierto punto. Pero entonces eso me sirve para medir, bueno, ¿y por qué a mí me está dando menos utilidad de la que me está generando los bonos que le he comprado a X empresa? O sea que mis políticas de inversión no son las adecuadas. Entonces eso me permite visualizar en qué que estoy fallando. Solo me faltaría investigar y hacerle el análisis que en qué estoy fallando para no tener una sub o sobreinversión en mi empresa o una sub o sobreinversión en títulos valores. Y de esa manera determinar si los proyectos de inversión son rentables. O si al final, si me conviene mejor cerrar mi empresa y quedarme solo invirtiendo en títulos valores, ¿verdad? O sea, si mis proyectos de inversión son rentables, si no son rentables, pues cambiarlo, ¿verdad? Cambiarlo. Como digo, o meterme a otro negocio, o meterme, como digo, a estar comprando en bolsa de valores. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro esto? Este último objetivo. Creo que es el último. ¿No hay preguntas? ¿Queda claro? Seguimos. Sí, pero claro. Ok, sí, todavía hay objetivos. Hay otros 3 objetivos. Evaluar, o sea, el flujo de efectivo también me permite evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y pago. Es decir, si son razonables de acuerdo al flujo de efectivo que yo tengo manifestado en el presupuesto de efectivo. ¿Es razonable las políticas de cobro que yo tengo? ¿O es razonable también las políticas de pago? ¿No? ¿No será que estoy restringiendo mucho cuando doy mucho crédito y las políticas de cobro son muy alargadas, esas políticas de cobro? ¿O estoy adquiriendo crédito también y me están exigiendo un pronto pago? O sea, muy corto el plazo que me dan para pagar. Eso me lo va a visualizar cuando yo realice el presupuesto de efectivo. Ahí poder evaluar si es razonable las políticas de cobro y de pago. Y si no son razonables, inmediatamente tomar decisiones para cambiar esas políticas. Tanto las políticas de cobro y negociar las políticas de pago. Pues. Porque las políticas de pago más dependen de quien me da el crédito que de mí que pago, ¿verdad? Entonces, si me están dando un plazo muy largo, pero yo tampoco estoy vendiendo con la suficiente rapidez. Entonces estoy desperdiciando esa oportunidad que me dan plazos largos. O al darme plazos largos también me provoca un excedente de efectivo en la empresa. ¿Verdad? Entonces mejor pago porque al negociar pronto pago, ya lo hemos dicho, al negociar pronto pago, me dan un mejor precio. Y entonces ahí tengo yo una utilidad. ¿Por qué? Porque el precio de compra con el precio de venta se vuelve más distante. Y al volverse más distante, eso significa que estoy ganando más. Pues. ¿Ya? Producto de que yo adquirí una política de pronto pago, negocié. Mire, si yo le pago ya, ¿cuánto me va a rebajar en lo que le debo? ¿Ya?
¿Cuánto me va a rebajar? Y eso lo vemos en todo. Miren, hasta para comprar artículos propios. Pregunten cuando a ustedes que les gusta mucho la modernidad en los medios de comunicación, los celulares, ¿no? Casi todos los años las empresas telefónicas le están mandando a ustedes a ofrecer el celular que está en la punta del desarrollo, la última innovación, y se lo ofrecen a que lo paguen en cuota. Pregunten ustedes cuánto les va a costar si lo pagan de una vez y van a ver que les va a salir más barato. Entonces, ¿qué es más rentable? Fíjense que yo eso lo descubrí hace años, no había estudiado todo esto todavía. Pero lo descubrí cuando yo compré mi primer carro. Lo compré, como no me alcanzaba la plata, porque yo estaba en mis inicios de trabajo, en los primeros años de trabajo. Entonces pedí crédito, ¿verdad? Me lo dieron a un precio. Entonces, yo tengo la costumbre de estar cambiando mi carro, no por último modelo. Tampoco, porque no me gusta andar presumiendo lo que no puedo, ¿verdad? Pero sí un carro que esté en buenas condiciones. Lo cambio periódicamente. Los carros tienen un periodo en el cual solo necesitan mantenimiento. Varios años, ¿verdad? En el cual solo necesitan mantenimiento, pero no necesitan mayores gastos, sino que solo en mantenimiento. Después de ese periodo, entonces ya no es solo mantenimiento, sino que ya son reparaciones. Y a veces las reparaciones salen más largas que cambiar por un nuevo carro. Eso lo fui comprobando yo con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Como me quedaba pagando por cuotas mi carro, cuando terminaba de pagarlo, adquirí la disciplina de que si yo había designado eso para pagar mi carro, significaba que ese dinero no lo necesitaba, no me era urgente, ¿verdad?, ocuparlo, o sacrificaba tal vez otras cosas de menor importancia, que no me iban a causar mayor perjuicio. Entonces opté por, después de terminar de pagar el carro, seguir ahorrando el mismo valor, seguir guardando esa cuota que yo antes pagaba. La sigo pagando, pero nada más que lo seguía pagando, pero nada más que para mi cuenta de ahorro. ¿Para qué? Para acumular lo suficiente para cuando me tocara cambiar carro. Para acumular para cuando me tocara cambiar carro. De tal manera que en la siguiente negociación yo llegué ya, mira, aquí está mi... Se lo doy como parte del pago y aquí está la diferencia. ¿En cuánto me deja ahora? O sea, ya tenía yo la capacidad de negociación. Como dice, ¿verdad?, con la plata hasta el mono baila, ¿va? Claro, al vendedor sabe de que si tiene la plata en efectivo de inmediato, tiene la capacidad de comprar otro vehículo para seguir rotando. Ya lo hemos visto, cuanto más rote la plata, más utilidad. Entonces, aunque me haga un descuento, no va a ser tan grande como para que él no gane más de lo que me está rebajando. Y ahí tuve yo la capacidad de negociación. Y desde entonces, yo todo lo que compro, trato de comprarlo al contado, no a través de crédito. El único deuda que yo tengo hasta ahorita es la tarjeta de crédito. Pero ¿cuánto es la tarjeta de crédito? ¿Cuánto es el saldo que yo debo a la tarjeta de crédito? Lo que he gastado en el mes. Porque al final del mes, yo cancelo todo lo que gasté en el mes. O sea, al final del mes de la tarjeta, ¿verdad? No el mes calendario, sino que el mes de la tarjeta, la fecha de corte. Yo cancelo todo. Entonces me aparece como que fueran compras en efectivo. Gano, fíjense que en lugar de que yo le pague a la tarjeta me paga a mí porque me paga millas o me paga puntos. Ahí acabo de, a mí me gusta mucho el whisky y acabo de comprar mi par de botellitas de whisky a puros puntos de las tarjetas. O sea que en lugar de que yo les pague a ellos interés, ellos me pagan a mí. ¿Por qué? Porque yo compro, uso la tarjeta, gano puntos, pero los pago como que si fuera de contado, porque pago todo el saldo en el mes. O sea que mi deuda solo se termina cada mes.
Mi deuda termina cada mes. Entonces, como digo, no estoy haciendo más ricos a los dueños de las tarjetas, sino que al contrario, yo les estoy quitando un poco de su riqueza para mi pobreza. Pero eso, llegar a ese análisis, es haberse metido a conocer esto, la razonabilidad en el pago, ¿ya? La razonabilidad de las políticas de pago. Mi política de pago es gastar todo el mes, pero gasto de acuerdo a mi capacidad, a mis ingresos, y lo pago al mes. Y ahí, como soy un buen cliente porque gasto en tarjeta, entonces hasta me regalan la membresía anual por ser por nunca haber entrado en mora. O sea, pues que no pago ni los intereses, porque pago mensual todo el saldo, ni tampoco me cobran membresía. O sea, pues que los puntos prácticamente me quedan a mí de gratis, solo por usar la tarjeta. Solo por hacerla, que me paguen por la propaganda que le hago, porque cada vez que yo doy una tarjeta, le estoy haciendo una propaganda a la empresa dueña o poseedora de esa tarjeta. Entonces que me paga con puntos. Eso lo aprendí yo en la práctica. O sea, ¿eso qué significa? Que yo también tengo que hacer mi presupuesto de efectivo, o sea, mi presupuesto de ingresos y egresos. Y en base a eso, ahí me mantengo, ¿no? Me mantengo. Y en lugar de estar pagando, haciendo más ricos a los ricos, trato mejor yo de ver qué rasco. Porque al final solo es una rascadura, pues, en comparación de lo que ellos ganan. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? Ahí viene la razonabilidad de políticas de cobro y de pago. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Profesor, yo tengo un comentario. Dime, Francisco, adelante. Escuchando lo que acaba de mencionar, la época en la que estamos, porque ya se aproxima, y las empresas que ven esto como una oportunidad, tanto para el marketing como pues el tema de este flujo de efectivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y muchos entenderán cuando me refiero al famoso Viernes Negro, que ya estamos próximos pues, Sí. a que se lleve a cabo. Pero les quiero contar una experiencia que tuve y eso el año pasado también pude ratificarlo y que nos sirva a todos de experiencia. Pues porque es importante los presupuestos, pero también no solo el hecho de tener la disponibilidad o la liquidez para poder comprar algo, irse a ciegas, sino siempre indagar. Hace 5 años que yo saqué el crédito para mi casa, pues había que amueblar. Entonces, casualmente, bueno, fue por julio que pasó eso. Entonces, alguien me dijo, mira, ¿por qué no te esperas para el viernes negro y ahí aprovechas todos los descuentos para amueblar tu casa más barato? Yo, bueno, buena idea. Pero yo en ese momento, por ahí por agosto, yo comencé a pedir cotizaciones, ¿verdad? En diferentes almacenes, ¿verdad? Y recibí y me quedé con esas cotizaciones. Cuando vino la temporada del Viernes Negro, fui a cotizar nuevamente a esos mismos lugares. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al comparar las cotizaciones, vi que en algunos casos habían aumentado por el mismo producto, el mismo modelo de lo que había cotizado, había aumentado un 40% y me estaban diciendo que me iban a rebajar el 30%, me iban a rebajar el 25%. Entonces al final, al ver esto, o sea, si habían aumentado un 40 y me estaban rebajando un 30 o un 25, significa que me estaban vendiendo a un 10 o a un 15% más del precio regular que me habían cotizado meses atrás. Entonces, al final no compré para esa época y me esperé todavía para siguientes meses. Por ejemplo, la refrigeradora que me la ofrecían de 13 pies para ese momento en 680, 750, hasta $800. Yo la compré para el Día del Padre del siguiente año a $484 y aproveché la tarjeta porque me permitían tasa cero con la tarjeta del agrícola, entonces la saqué para 12 meses sin intereses al precio de contado, 484. Entonces, el año pasado
hubo un caso, porque yo, le digo que me constató y les pongo una alerta, por ejemplo, en Tropigas y en Walmart, que habían subido el precio hasta un 70% de los productos. Por ejemplo, una cocina que valía $536, le estaban dando en $936 en Tropigas. O en Walmart, unas pantallas que costaban 400, andaba entre el rango de los 400, $500, le estaban dando hasta en $700. Entonces, hay que prestar mucha atención, no solo dejarnos influenciar por las campañas de mercadeo, sino cotizar, preguntar, indagar y contrastar y ahí tomar la mejor decisión. Y eso puede pasar en cualquier empresa también, porque si necesita renovar, ¿qué? Equipos de oficina, por ejemplo, puede irse también en esta falsa campaña y pues en vez de ahorrar, que es la pretensión, puede terminar gastando más. Cierro la participación. Gracias, Francisco. No, efectivamente, miren, y eso. Y yo les dije, los empresarios, lo vimos cuando vimos la ética, ¿se acuerdan? Profesional. Los ejecutivos que dirigen las empresas a veces se ven obligados por la exigencia de las utilidades que quieren los dueños a adoptar estrategias antiéticas. Porque eso que tú me estás mencionando es totalmente antiético. Y al final una antiética termina volviéndose en contra de la empresa. Porque lo que tú estás contando, mucha gente ya lo habíamos descubierto. Y así como tú lo estás comentando, también esa mucha gente lo hemos comentado con otra cantidad de gente. De tal manera que esas estrategias falsas de venta van cayendo. Y al final terminan se hundiendo por sí mismos. Ven la importancia, y aquí hago mención pues de la ética profesional, ¿verdad? De la ética que deben de tener los negocios. Y por eso es que han quebrado negocios. Y aquí hemos visto que cuando los efectos son muy negativos, llegan incluso a la pérdida total de la empresa. Y puse el ejemplo aquí de Record de El Salvador, ¿verdad? Que estaba empleando su fábrica con actitudes antiéticas porque estaba perjudicando a la población que le rodeaba. Entonces, estas campañas también ya van decayendo, producto de eso. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Por qué esas campañas? Porque lo que quieren es, como viene producto nuevo, porque viene la Navidad, quieren deshacerse del producto viejo para tener doble venta. Venta en esta época con viernes negros, ¿verdad? Y tener también ventas que son de las épocas donde casi todos los almacenes venden, se elevan sus ventas en diciembre. Es época de temporada de venta. Entonces lo que quieren es, como el producto que tengo en bodega hoy ahorita ya va a caer en desuso porque van a venir más actualizados, entonces me deshago de ese producto para tener el nuevo producto ya actualizado, ¿verdad? Y me voy a deshacer a un buen precio, incluso a un precio superior a lo que normalmente le estoy vendiendo. Eso es lo que sucede. Y por eso también en diciembre suben los precios de todo. Y dicen ofertas. Eso es mentira. Las ofertas donde realmente se pueden encontrar son en las épocas donde el comercio está en declive, está en su nivel más bajo. ¿Cuándo es que se encuentra en su nivel más bajo? En septiembre, ¿verdad? En agosto, septiembre, que es cuando las empresas comienzan realmente a deshacerse porque viene lo nuevo para diciembre. Y es cuando comienzan a hacer sus pedidos y necesitan la plata para pagar. Ahí comienzan a vender más barato y a hacer ofertas. Allí podemos encontrar ofertas reales y podemos comparar precios de antes de septiembre con los precios de septiembre y van a ver que realmente eso es real, que ahí sí hay oferta. Pero ya eso del viernes negro, olvídense, esa es pura propaganda, ese es puro engaño. Bien, gracias Francisco. ¿Alguna otra participación de ustedes, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Estamos, seguimos. Luego viene el otro, conocer los sobrantes o faltantes de dinero y tomar las medidas para invertir adecuadamente
los sobrantes y financiar los faltantes. Fíjense bien. A través del flujo, como yo, para hacer un flujo, perdón, para hacer un presupuesto de efectivo del otro año, allí van a aparecer los faltantes y sobrantes de caja, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar el comportamiento que estos han tenido. Y en primer lugar, eso me va a permitir ver si no hay un comportamiento cíclico. A ver si no es el cajero el que está provocando esos faltantes, ¿verdad? De forma cíclica. Entonces, tomar las medidas para corregir eso. Segundo, si eso más o menos es un comportamiento estable, no cíclico, pero sí estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas voy a tomar yo para evitar que se sigan dando? ¿Que sobra o que falte plata? ¿Verdad? Fíjense que aquí vamos a conocer un poquito más todavía la mentalidad del empresario. Si alguien quiere contar algún caso específico, bienvenido sea. Pero en las empresas, los sobrantes que hay en caja son contabilizados para la empresa. Pero los faltantes los paga la empresa. ¿Quién los paga? ¿Compañeros? ¿Quién paga los faltantes de un cajero? ¿Los absorbe esos faltantes la empresa? Como nadie me quiere contestar. Los empleados, Lick. Los empleados. Ah, ¿verdad? Qué bonito. ¿Qué piensan ustedes? De que los sobrantes sí se los queda la empresa, pero los faltantes sí los paga el empleado. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Es ético eso? No es ético y no es justo tampoco, Lick. No es ético ni justo, ¿verdad? Muy bien. Otra opinión, una opinión más. Vaya, ok. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Entre comillas, ¿verdad? Ética que da la empresa. ¿Por qué los sobrantes los contabiliza y los faltantes los paga el empleado? Los sobrantes los contabiliza porque posiblemente después venga el reclamo de quien pagó de más y entonces se le va a devolver. Por eso no se le puede dar al empleado, ¿verdad? Pero sobrante, es rarísimo que alguien vaya a reclamar. Si la gente cuando paga de más ni cuenta se da. Y a veces es más caro ir a reclamar el sobrante, ¿verdad? Que perder ese sobrante. Que a veces vienen de Chalatenango y vienen acá a comprar algo y pagan de más. Les es más barato quedarse allá y que ese sobrante quede perdido, ¿no? ¿Verdad? Esa es una razón por la cual, como digo, entre comillas, éticamente, justifican el por qué se contabilizan los sobrantes. Por otro lado también, si el sobrante me va a servir, lo voy a guardar como empresa para pagar los faltantes que tengan mis empleados. Ah, los empleados son tan vivos, dicen, que son capaces de generar un faltante no real. ¿Para qué? Para quedarse yo con la plata y recuperar el sobrante que tengo yo aquí, ¿verdad? Contabilizado. O sea, si con sobrante voy a pagar los faltantes como empresa, entonces el empleado va a generar artificialmente ese faltante. ¿Para qué? Para recuperar ese sobrante, que le quede a él y no a la empresa. Entonces, esas actitudes antiéticas, tanto de la empresa como de parte del empleado, ha generado que al final el beneficiado sea la empresa. ¿No? O sea, ha habido una actitud antiética de los empleados y ha habido una actitud antiética por parte del empresario. Ahora bien, ¿qué medidas tomar? Analizar los sobrantes, ¿por qué se dieron? ¿En qué estuvieron las fallas? Entonces, tomar medidas para corregirlas, ¿no? Posiblemente hay demasiado
demasiada carga de trabajo en el empleado, que le puede estar provocando sobrante, faltante, por la presión que le ejerce el público. Cuando llega a pagar a caja, se hacen las grandes colas. O sea, no hay suficiente empleado para atender esa función de caja. Entonces eso genera estrés. Y el estrés puede originar que se den estas situaciones, que no den el vuelto completo, que reciban plata de más, o al final que le paguen de menos, que es cuando se dan los faltantes, ¿verdad? Entonces hay que tomar medidas y analizar, tratar de ver las causas por las cuales se dan esos sobrantes y esos faltantes. Y por el otro lado, estamos hablando de financiar faltantes. Vean, yo les voy a contar una experiencia en la cual yo formé parte de esa experiencia. Llegó un señor a cambiar un billete de $100. Quería billete de $1. Vino la compañía, yo era jefe de caja, era su jefe de caja, era en ese momento. Y tenía bajo mi responsabilidad a 11 cajeras. En esa agencia del banco solo habían cajeras, ¿verdad? Tenía bajo mi responsabilidad a 11 cajeras. Entonces, al final del día, cuando se hace el corte de caja y que cada cajero cuadra, resultó un faltante de $9,000 para esta compañía. Un faltante de $9,000. ¿Y qué pasó? Y comenzamos a buscar a ver dónde podría haber estado el error. Y no encontramos dónde estaba el error. ¿Verdad? No encontramos dónde estaba el error. O sea que el faltante para ella le iba a quedar pues $9,000. Y me pregunta para ustedes, ¿será que esa cajera tenía la capacidad de pagar ese faltante de $9,000? De poderlos pagar el mismo día o al siguiente día esos $9,000. ¿Creen ustedes que tendría la capacidad de una cajera? O de cualquier empresa, ¿creen ustedes que tiene la capacidad de pagar $9,000 de un día para otro? ¿Qué creen ustedes? Ajá, Francisco. No, profesor. Difícil, ¿verdad? Desde mi punto de vista, difícilmente alguien va a tener esa capacidad. Tal vez el gerente financiero o alguien que ni aún así, pues, ¿verdad? Pero tal vez podría tener un poco más de oportunidad. Pero un cajero, una cajera, ¿cuánto es el ingreso que percibe mensual? Entonces, no, difícilmente. Exacto, no, difícilmente, ¿verdad? Entonces, ahí se tienen que tomar medidas de cómo se va a financiar, porque al final es la empresa la que va a financiar ese faltante. Entonces, posiblemente le ponga cuotas mensuales, ¿verdad? El faltante queda, pero lo vas a pagar con esta cuota mensual. O sea, ¿pero de dónde va a sacar esa plata que perdió? Y que hay que darles el crédito automático a esa cajera. Hay que financiárselo. Me lo va a pagar, pero en el tiempo. Pero no ya. Pero eso es un gasto que no, es una salida de dinero que no estaba planificada. Entonces, también se tiene el flujo de efectivo, permite prepararnos para eso. Pero para que ustedes no se queden con la duda, les voy a terminar de contar esa historia. Entonces, cuando ya vi yo que se había agotado todos los medios para tratar de investigar el origen de ese faltante de la compañera, porque incluso podía haber sido hasta el autopréstamo, ¿verdad? Una forma. Pero ahí es donde uno ve la conducta de las personas en el tiempo, ¿verdad? Yo consideré que ella no era de ese tipo de personas, de generarse un autopréstamo a través de un faltante. Entonces le dije, vaya, venite, te vas a venir acá. Aquí solita y la separé de todo el grupo. Traete tu lista de operaciones, ¿verdad? Y vas a comenzar a ver operación por operación del día. Te vas a tratar de acordar cómo se realizó cada operación. Cómo recibiste el dinero, cómo entregaste el dinero. Operación por operación, hacer memoria.
Y así lo hizo ella. De repente se oyó un grito, como las mujeres son bien emotivas, ¿verdad? Aquí está, licenciado, aquí está. Mire. Aquí creo que fue. Fíjese que este señor me vino a pedir cambio, me trajo un billete de 100, que quería billete de a dólar. Entonces me dijo, allí me dijo, como yo tenía, me estaba hablando, alguien ahí, ¿verdad? Que le estaba hablando por el lado de atrás de la ventanilla, yo tomé el fajo y se la entregué. Y allí yo me acuerdo que lo que tenía no era un fajo de dólar, sino que era un fajo de billetes de 10 dólares. Entonces, ¿qué significa? Que por darle 100 billetes de uno, le di 100 billetes de 10. Perdón, la diferencia era 9.900. Ese era el faltante, 9.900. Entonces le di un billete de 10. Y por eso, y estoy seguro que ya este señor se lo dio. El señor que había llegado era cliente del banco, pero esa vez llegó remesa, pero al mismo tiempo llegó que quería cambio de un billete de a 100 por un billete de a dólar. Y ella, en lugar de darle un fajo, todos los fajos tienen 100 hojas, o sea, 100 billetes. En lugar de darle un fajo de 100 billetes de dólar, le dio un fajo de 100 billetes de a 10 dólares. O sea, le dio 10.000 dólares y solo le tenía que dar 100.000 dólares. Y entonces inmediatamente yo, ¿qué hice? Eso era ya casi como a las 9 de la noche, cuando eso se determinó. Cuando ella pensó haber encontrado dónde se había equivocado. Y entonces vine yo, tomé el teléfono y le hablé al cliente. Como digo, era un cliente frecuente, bien conocido, y le digo, mira, don Jorge, le digo, quisiera que me hiciera un favor. ¿Revisó usted el dinero que le entregó la cajera? No, mejor yo solo lo metí en mi bolsón, y ahí lo tengo en la caja fuerte. ¿Podría hacerme el favor de revisarlo? A ver si le dijo, si ella le billetes de a dólar, le dio un fajo de billetes de a 10. Permítame un momento, voy a abrir la caja, ¿no? La caja fuerte. Y quizás abrió su caja fuerte, se tomó su tiempo, yo ahí guindado el teléfono, ¿no? Entonces sí me dijo, efectivamente, el licenciado, yo ya era licenciado, efectivamente el licenciado me dijo, aquí están. Sí, ella me dio un fajo de billetes de 10 dólares. Mañana, con mucho gusto, yo se los llevo a pagar. ¿Mira? A devolverle el dinero. Hoy ahorita no puedo porque es noche y además ustedes ya cerraron, ¿no? Y es lógico, a esa hora ya no se podía ingresar a ningún particular al banco, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué medida tomé yo? Esa fue una medida momentánea, sin proyección, sino que del momento. La medida que tomé fue aislar a la tranquilidad de esa compañera y que tratara de irse acordando una por una de las operaciones cómo había sido realizada. Eso le permitió a ella llegar a determinar a quién le había dado. Bueno, no a determinar, sino que a sospechar a quién le había dado ese dinero. ¿Ya? A quién le había dado ese dinero. Y así resultó, y cabal, el siguiente día el señor llegó, regresó el dinero, entonces se le dio el fajo de uno y él regresó el fajo de billete de 10, ¿verdad? Entonces, pero esas son medidas de cortísimo plazo, no ni siquiera de corto plazo, no de cortísimo plazo. Pero en el caso del presupuesto de efectivo, nos permite tomar medidas de corto plazo, es decir, medidas para el año o para el periodo en que está presupuestando el efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les parece la experiencia que les acabo de contar? Douglas Stanley Martínez. Douglas Stanley. ¿Está en el closet? Douglas Stanley. Sí, dígame, no sé si me Martínez. escucha. Ok. Es que Ah, a mí me falla bastante el audio. Digan. ¿Qué opinan de la experiencia que acabo de contar? Bueno, creo que fue una experiencia de la cual la cajera aprendió pues a fijarse bien en la cantidad que tienen que entregar de dinero. En lo mismo también usted fue muy inteligente al explicarle a ella que se acordara de todas las procedimientos que había hecho durante el día
Y pues por ese procedimiento que ella hizo, pues se pudo recordar de a quién le había entregado esa cantidad. Sí, uno trata de ayudarle a la gente, ¿verdad? Y yo en ese caso sabía la responsabilidad de la cajera y ella era la responsable, ella tenía que pagar. Pero ella estaba ofuscada, afligida, porque $9,000 no es nada fácil, ¿verdad? Entonces yo le dije, anda, sentate ya en aquella esquina tranquilamente, no te estoy castigando, no lo vas a tomar así. Todavía le hice la broma, porque a mí siempre me gusta bromear, sino que lo que quiero es que vayas y te concentres y analices cada operación. O sea, le di un mecanismo, ¿verdad? La medida mía fue darle ese mecanismo a la compañera, pero ese fue, como digo, un mecanismo así, de cortísimo plazo. En cambio, en el presupuesto es medidas de corto plazo. Cuando yo presupuesto bien el efectivo, eso me permite buscar cómo voy a solucionar que hayan menos faltantes y que hayan menos sobrantes, y por supuesto, cómo financiar en el caso de que hay faltantes cuando el empleado no puede pagarlos, ¿ya? Eso me lo permite el efectivo. Y por último, me da fijar de la política de dividendo de la empresa. Eso, esas políticas, como financiero, como se trata de dividendos, ahí estoy tocando el bolsillo de los dueños, pero como financiero me toca, ¿no? Entonces tengo que fijar las políticas y proponerlas en la Asamblea General, ¿verdad? Lo puedo hacer a través del gerente general, lo puedo hacer a través del presidente de la Junta Directiva, o, si me lo permiten, hacer yo directamente la propuesta de esas políticas, ¿verdad? De dividendos. ¿Qué políticas son las que pueden ser? Ok, uno. El otro año, yo llevo el control contable, ¿verdad? Y le digo al contador, ¿verdad? Mira, sacame un balance, por decir algo, al 31 de octubre. Sacame un balance. Ya me lo da. ¿Verdad? Y, por supuesto, para hacer el balance tiene que haber determinado, haber hecho el estado de resultados, porque recuerden que del estado de resultados, ahí se liquidan varias cuentas, lo vimos, ¿verdad? Que se van a resumir en una sola, pérdidas y ganancias, y eso tiene que incluirlo en el balance, ¿verdad? Entonces, ok, se va a pagar este X monto de utilidades, de dividendos del otro año. Tengo que programar la plata. Tengo que programar, tener la disponibilidad del efectivo para pagar esos dividendos. Entonces, ¿cuál va a ser la política de pago? Uno, pues proponer, miren, si la empresa está en proceso de inversión, entonces la plata, cuando hay proceso de inversión, la plata se vuelve escasa. Entonces proponer a la Asamblea General de que esos dividendos se paguen por cuotas mensuales. Eso sería una política de pago de dividendos. Ahora, si hay suficiente efectivo, la política sería pagar en cuanto el accionista llegue a cobrar sus dividendos. O, si estamos, como dije, en un proceso de inversión, proponer la retención de las utilidades para pagarla en 2, 3, 4 o 5 años, que es lo que permite la ley, retención de utilidades hasta por 5 años, no más. A los 5 años la ley tiene que pagar. Y imagínense que el próximo año me toque pagar los dividendos del año que está terminando, más los dividendos de las retenciones de dividendos de hace 5 años. O sea, me va a hacer doble pago, los dividendos de este año y los dividendos de hace 5 años. Entonces, todo eso, tengo que fijar cómo se van a pagar. Y eso me lo permite el presupuesto de efectivo. Me permite visualizar qué capacidad tengo para pagar esos dividendos. Los dividendos del año pasado, más los dividendos ya vencidos, ¿verdad? Porque la ley así lo establece. O incluso si no tengo la capacidad, como empresa no tiene la capacidad para pagar los dividendos vencidos, entonces convencer a los accionistas de que en lugar que se les dé dinero,
se les den acciones. O sea, hacer una nueva emisión de acciones. Y esas utilidades, convertirlas en acciones. Fíjense que yo estoy haciendo una revisión hoy que estoy un poquito acá, más en casa, por la pandemia. Estoy revisando papeles y estaba viendo ahí que, ¿se acuerdan que yo les hablé que fui el mayor accionista del banco con una acción? Al final, cuando yo vendí mis acciones, la cantidad de acciones, esa acción se me había convertido en 1.276 acciones. Ahí acabo de ver cuando me dieron la constancia de pago de dividendos para mi declaración de renta de ese año, en el 2001. Esa única acción se me había convertido en 1.276 acciones. Porque como yo no estaba necesitando la plata en ese momento, lo que hice es que, lo que hacía es que mis utilidades las invertía en acciones nuevamente. ¿Ya? Entonces llegué a tener 1.276 acciones. Pero eso fue una estrategia mía, ¿verdad? Pero la política del banco era pagar, ¿verdad? Pagar. O aquellos que quisieran convertirlos en acciones. Había esa política abierta, de que el que no quisiera los dividendos, se le pudieran emitir acciones. Bien. No sé si me explico lo que son eso, que el presupuesto de efectivo me permite fijar las políticas de pago de dividendos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Dime. No, todo claro, profesor. Ok. Bien, Francisco, gracias. ¿Alguien más? Porque oí como que alguien más quería participar. Ok, no hay preguntas. Sigamos entonces, a ver. Aquí quiero aprovechar también, hoy que ya está la mayoría. ¿Tienen dudas sobre algunas de las presentaciones del ciclo? Ahorita es un momento oportuno para preguntar. ¿Tienen dudas? Licenciado, solo una pequeña pregunta. Roxana. ¿Y el tercer parcial sería solo enfocado en lo que hemos visto en este tercer registro? Va a ser el material visto en todo el ciclo. O sea, lo que vimos para el primer registro, lo que vimos para el segundo registro y lo que estamos viendo ahorita. El laboratorio va a entrar también lo que veamos hasta la clase anterior al laboratorio. No digo la fecha porque todavía no la he determinado, porque es sorpresa. Ya tengo las preguntas, eso sí, solo tengo que elaborar el test. Y como dije, solo van a disponer de hora 40 minutos para responder, en tanto que va a ser en la hora de clase. Por lo tanto, el que no esté en la hora de clase, lo siento mucho, pero va a perder su laboratorio y va a tener 0 en el laboratorio. Porque tendría que presentarme constancia de la justificación por la cual me mandó. Y que conste que según las normativas de la universidad, no hay reposición de laboratorios. Y queda a voluntad del docente si le da o no la oportunidad a la persona. Y yo le daría la oportunidad, aunque me presente constancia, le daría la oportunidad a la persona, dependiendo también de la cantidad de ausencias que tenga en el ciclo. ¿Verdad? Y cuando digo ausencia, acuérdense que muchos se conectan pero están ausentes. Aquí lo voy descubriendo yo cuando hago las preguntas. Que no me contestan es porque están ausentes. Se han conectado pero siguen ausentes. ¿Verdad? Bien. ¿No hay dudas de cualquier tema anterior? Seguimos. Ahora, ¿en qué se fundamenta el presupuesto efectivo? O sea, ¿de dónde toma su base, su esencia, su fundamentación? La esencia del presupuesto de caja es la planificación financiera. Esa es la esencia. Es el elemento principal del presupuesto, la planificación financiera. ¿Y qué se entiende por planificación financiera? Es aquel proceso mediante el cual la empresa
plantea proyectos financieros de largo plazo. Y estos con expresión cuantitativa de planes estratégicos. ¿Cuándo es que un plan es estratégico? Cuando ese plan abarca más de 5 años. Entonces es un plan estratégico. Entonces, la fundamentación del efectivo tiene que ir considerando ese plan estratégico de largo plazo, ¿verdad? Entonces, tiene que proyectarse para cubrir ese plan estratégico, ese plan financiero estratégico en el largo plazo. Y además también en la planificación financiera de corto plazo, que esta no es una expresión de planes estratégicos, sino que es una expresión cuantitativa de planes tácticos u operativos, que eso se planifican año con año. Allí es donde se fundamenta, tanto en los planes estratégicos, ¿verdad?, de largo plazo, como en los planes tácticos u operativos, o sea, la operacionalidad de cada año. Y esa es la fundamentación, eso es lo que me da la base para poder hacer mi presupuesto de efectivo. Y en los cuales, ¿verdad?, se contemplan la proyección de ventas, la proyección de costos, la proyección de los gastos que se van a realizar, la proyección de activos y pasivos requeridos, tanto para cumplir con los planes estratégicos, que como dije, contemplan a más de 5 años, como por los planes tácticos u operativos. Entonces, los activos que se van a necesitar para cubrir esos dos tipos de planes, y con ello, lograr las metas propuestas. Esa es la base, una de las bases fundamentales que tiene el presupuesto de efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? No hay dudas, no hay preguntas. Y por otro lado, permite reflejar no solo los ingresos y egresos de efectivo que tendrá la organización durante el periodo considerado en la planeación, o sea, en el presupuesto, sino que además permite diagnosticar y sugerir la forma de financiación que debe utilizar la organización para el logro de los objetivos trazados, de los objetivos que se han propuesto. O sea, pues, esos ingresos y egresos considerados en la planificación nos van a permitir diagnosticar si se van o no se van, si se pueden o no se pueden financiar los objetivos trazados. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Ya tengo ahí la descarga. Creo que no, profesor. Muy bien. Ok, yo creo que con esto pues llegamos al final de la clase. Hoy sí cabalito, calculamos, ¿verdad? Y para la próxima semana, para la próxima clase, miren qué bonito. Aquí tenemos este diagrama, ¿verdad?, de lo que es el efectivo, que viene resumiendo en parte lo que hasta este momentito hemos visto, aunque no todo lo relacionado al efectivo. Si no hay dudas, si no hay preguntas, les deseo un feliz día y un dichoso y placentero y tranquilo fin de semana. Me alegro que me hayan visto. Muchas gracias, licenciado. Adiós, licenciado. Cuídese. Gracias, licenciado. Cuídense. Buen día, profesor. Buen día. Que tenga un buen día. Buenos días.